Yo ahora los invito a dar un paseo por diversas áreas de la matemática, acompañándolos y diciéndole algunas cosas acerca de lo que vayamos viendo. El programa del paseo incluye una visita a los polinomios de Legendre, a modo de introducción de la charla. Luego haremos una caminata aleatoria sencilla. Generalizaremos la situación anterior, tratando polinomios ortogonales matriciales. Luego veremos funciones esféricas, también matriciales, y finalmente haremos una caminata aleatoria que viene sugerida por la teoría de representaciones de grupos. Los polinomios de Legendre aparecieron por obra y gracia de Legendre y Laplace en el siglo XIX, y ellos consideraron esta función, ¿no es cierto?, que es el núcleo de Poisson de un problema de mecánica celeste del movimiento de dos astros. R es el radio vector y X es una variable de integración. Entonces, se interesaron en desarrollar esta función en serie de potencias de R. Y los coeficientes de ese desarrollo de Taylor, claro, dependen de X, pero lo notable es que son polinomios en X, y el enésimo coeficiente en verdad es exactamente un polinomio de grado n. Hoy ese polinomio se lo llama, desde hace varios años, polinomio de Legendre. Estos polinomios satisfacen una ecuación diferencial de segundo orden, aquí está, y por cierto, esta ecuación diferencial de segundo orden lineal admite una única solución analítica alrededor de x igual a 1 y que vale 1 en ese lugar. Si ustedes ven, si ponemos x igual a 1 acá, aquí se me produce ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿no?, 1 menos 2r más r cuadrado. Eso sería 1 menos r al cuadrado, raíz cuadrada. La inversa es 1 sobre 1 menos r, que es la suma de la serie geométrica Rn. Si de eso, entonces uno ve que estos valores son 1 en x igual a 1. Y esta es otra caracterización entonces de estos polinomios. Tiempo después, pocos años después, Lagrange encontró que estos polinomios satisfacen esta relación de recurrencia. Si uno multiplica el enésimo polinomio por x, lo puede escribir como esta combinación lineal del polinomio n-1 y del polinomio n más 1. Y los coeficientes son estos números racionales. Además, los polinomios de Legendre, si uno los integra el producto del enésimo multiplicado por el enésimo en el intervalo menos 1, 1, con respecto a la medida de Lebesgue, si n es distinto de m, eso da 0, y si n es igual a m, da esta constante. En otras palabras, los polinomios de Legendre forman una base ortogonal del espacio L2 del intervalo menos 1, 1. Esto hace que, los polinomios de Legendre sirvan para aproximar funciones con ciertas características. Veamos qué son los armónicos esféricos. Bueno, una función armónica de tres variables, x1, x2, x3, es una función que satisface
laplaciano igual a 0. Y se dice homogénea, una función de 3 variables homogénea de grado 3, si ocurre esta identidad. Ahora, por cierto, las funciones homogéneas, sus valores quedan determinados por lo que valen en la esfera unidad, en la esfera de radio 1 con centro en el origen. Entonces, en particular, los armónicos esféricos quedan determinados por su restricción a S2. A la esfera unidad la podemos pensar de la siguiente manera. Si uno toma el grupo de las rotaciones de R3 alrededor del centro, del origen de coordenada, entonces cualquier punto de la esfera con una rotación puede ser llevado a cualquier otro punto de la esfera. En particular, si uno hace actuar el grupo de las rotaciones sobre el polo norte, el punto 001, el polo norte, entonces uno barre completamente la esfera. El subgrupo que fija el polo norte, son las rotaciones que ocurren en el plano XY, digamos, en el plano horizontal. Entonces, eso permite representar a la esfera como un cociente del grupo de rotaciones de R3 por el grupo de rotaciones del plano XY. Si θ representa la colatitud de un punto en la esfera, medida desde el polo norte, los armónicos esféricos que sean invariantes por la acción del subgrupo SO2, es decir, serían aquellos armónicos esféricos que son constantes en los paralelos de la esfera y que valen 1 en el polo norte, vienen dados por esta fórmula. El valor de f en un punto de colatitud θ es exactamente el enésimo polinomio de Legendre valuado en coseno θ. Si uno cambia el n, cambia el armónico esférico, y hay exactamente por cada número natural, por cada número entero mayor o igual que 0, hay un armónico esférico y la relación es esta. Así que aquí aparecen los polinomios de Legendre desde otro lado. Bueno, si volvemos a la ecuación de recurrencia que satisfacen los polinomios de Legendre, una observación que podemos hacer es que este coeficiente más este coeficiente da 1. Es exactamente 1. A este coeficiente lo llamamos A sub n y a este coeficiente lo llamamos C sub n. Entonces, esta relación de recurrencia se puede escribir de manera matricial, escribiendo acá una matriz semi-infinita, infinita hacia abajo e infinita hacia la derecha, donde ponemos estos coeficientes, y si acá ponemos el vector P0, P1, etcétera, P sub n, hacia infinito, eso da igual a X por el vector P sub n. Es una forma común de expresar la relación de recurrencia a través de una matriz. Esta matriz, por lo que acabamos de decir, tiene la particularidad de que la suma de las filas da 1. El C0 es 1, el A1 es que es 1/3, más 2/3 da 1, etc. Es lo que se llama una matriz estocástica. Así que aquí surge una matriz estocástica. Entonces, es natural pensar en, digamos, una caminata aleatoria cuya matriz de transición sea la matriz estocástica que acabamos de ver. Entonces, a partir de M, de la matriz, es natural considerar la cadena de Markov, cuyo espacio de estados
son los enteros no negativos y cuya matriz de transición es M. De un estado N podemos ir al N más 1 con probabilidad Cn, o al estado anterior con probabilidad A sub N. Del estado 0 vamos al estado 1 con probabilidad 1, C0, y no podemos retroceder, o podríamos retroceder, pero con probabilidad 0. Entonces, es natural pensar en un mecanismo probabilístico que da lugar a esta caminata aleatoria, y podemos imaginar el siguiente: tomamos una urna y si estamos en el estado N, colocamos N más 1 bolitas iguales de color blanco y N de color rojo. Cada experimento consiste en sacar al azar de la urna una bolita y registrar su color. Si es blanco, pasamos al estado N más 1, y si es rojo, retrocedemos al estado N menos 1. Entonces, por cierto, observamos que la probabilidad de sacar las alas rojas nos dio el total de 2N más 1. Bueno, esto más o menos a título de introducción, ¿no es cierto? Hemos presentado algunos los polinomios más clásicos de todos dentro de las funciones especiales. Las funciones especiales, como ustedes saben, ha sido materia de estudio a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del XX. Estas son funciones escalares, son funciones a valores complejos. Entonces ahora pareciera que es el momento de pasar a considerar funciones a valores matriciales, funciones de una variable, pero cuyos valores son matrices cuadradas n por n, digamos. Entonces, la teoría de polinomios ortogonales escalares la inició Stiglitz, y la definición general, digamos, es que el producto del enésimo polinomio por el conjugar del enésimo con respecto ya no necesariamente a la medida del Lebesgue, sino una medida, digamos, dada por un peso, una densidad Wx, tiene que dar 0 si n es distinto de n. En el caso de los de Legendre, el peso era idénticamente 1. Ya Stiglitz consideró este grado de generalidad. Y se prueba fácilmente que cualquier sucesión de polinomios ortogonales, no solo Legendre, satisfacen una ecuación de 3 términos, donde, en el caso de Legendre, Bn era 0. Esa es una cuestión de casualidad, digamos, pero siempre satisface una relación de ese tipo. Bueno, acá algunas propiedades muy elementales: si son ortonormales los polinomios, es decir, norma 1, y los coeficientes directores son positivos, entonces la sucesión es única. Si son ortogonales y los coeficientes directores son 1, entonces también es única. Esa es la sucesión de polinomios mónicos. Y una propiedad que lo digo acá porque siempre me ha parecido sorprendente, es que los ceros de una sucesión de polinomios ortogonales son siempre reales, son siempre simples y pertenecen al intervalo AB, donde está soportada la medida. La propiedad de los ceros de los polinomios ortogonales. Bueno. Ahora pasamos a considerar la generalización. Un peso matricial de dimensión n en el intervalo AB es una matriz n por n de funciones integrales que son simétricas, los valores son simétricos, matrices simétricas, definidas positivas para casi todo x, y con momentos. Los momentos están aquí definidos, son las integrales de x a la n, finitos para cualquier n. Hay una cuestión de notación. Con A mayúscula vamos a denotar las matrices complejas n por n, y con A corchete x vamos a denotar el álgebra de todos los polinomios en una indeterminada, pero con coeficientes ahora matriciales. En A de x, entonces, introducimos la siguiente forma sesquilineal hermítica.
multiplicamos la matriz Px, recuerdo que es una matriz N por N, por el peso, que es una matriz, por la adjunta de la matriz Qx. La adjunta de una matriz es simplemente la transpuesta conjugada. Entonces, esta integral es siempre finita por la hipótesis de los momentos finitos y define una matriz. Imaginemos esto como un producto interno, pero hay que tener en la cabeza la idea de que esto no es un número complejo, sino es una matriz. Bueno, las propiedades formales están acá, es lineal con respecto a las combinaciones complejas, digamos, en la variable de la izquierda. Si uno multiplica el primer polinomio por una matriz cualquiera, la T sale afuera, es decir, es homogénea en la variable de la izquierda. Si uno toma la adjunta de esta matriz, producto interno, es el producto interno en el orden contrario, y el producto de P por P mayor o igual que 0. Esto no quiere decir que el número sea mayor o igual que 0, sino que la matriz P por P es simétrica definida positiva. Y es 0 solamente cuando P es 0. Esto es lo que se llama hoy un A módulo izquierdo con producto interno. La teoría de los polinomios ortogonales matriciales fue iniciada por Crane en 1949. La primera proposición que uno prueba es de este tipo. Llamemos B sub n al espacio de todos los polinomios matriciales de grado menor o igual que n. Y B, el ortogonal del Bn-1 serán todos los polinomios del Bn, es decir, de grado n, cuyo producto interno con el f, con cualquier f del Bn-1 me dé 0. La noción de ortogonalidad natural. Bueno, entonces ocurre que el Bn-1, bueno, el Bn es un módulo libre sobre el anillo, sobre el álgebra de matrices, y es un módulo de dimensión n, y el ortogonal al n-1 es el módulo libre de dimensión 1. Y se tiene, por cierto, esta suma directa, esta descomposición de Bn en una suma directa. Recuerdo que tiene dimensión 1 como A módulo, no como espacio vectorial. De aquí sacamos inmediatamente que hay un único polinomio mónico Qn en Bn-1 ortogonal y es de grado n. Entonces, en otras palabras, estamos probando de que siempre existe una única sucesión de polinomios matriciales ortogonales mónica, Q sub n. Y cualquier otra sucesión de polinomios ortogonales matriciales se obtiene multiplicando el Q sub n por una matriz arbitraria A sub n. Simplemente la A sub n tiene que ser no singular. Y como antes, como en el caso de Calar, uno prueba que cualquier sucesión ortogonal matricial satisface una ecuación de 3 términos con los coeficientes matrices AN, BN, CN unívocamente determinados, y cuidado, hay que multiplicar a la izquierda. Acá nos da lo mismo poner esta matriz a la derecha. Si uno multiplica a la izquierda, esto vale; si multiplica a la derecha, no tiene nada. Los armónicos esféricos se generalizan a las llamadas funciones esféricas. Entonces, aquí lo que tenemos como datos es un par de grupos topológicos. El G podría ser un grupo topológico localmente compacto, pero para simplificar la exposición vamos a asumir que sea compacto, un
grupo topológico compacto, K un subgrupo cerrado. Con G sombrero y K sombrero denotamos los conjuntos, son los conjuntos de representaciones irreducibles de G y de K respectivamente. Una representación de un grupo no es otra cosa que un homomorfismo del grupo en el grupo de automorfismo de un espacio vectorial. Un espacio vectorial complejo de tau. Tau sería el homomorfismo. Tau a cada G del grupo le asigna un automorfismo de b-tau, es decir, una transformación lineal de b-tau con inversa, bisectiva. Por cierto, se requiere que sea continua la aplicación. El tau es una aplicación continua del grupo en los automorfismos de b-tau. La cosa que nos interesa señalar es que esta representación es irreducible como representación de G, pero si restringimos tau a K al subgrupo, en general deja de ser irreducible y en cambio se parte en una suma directa de representaciones de K. Esto es lo que se llama la descomposición isotípica de la representación tau. Bueno, por cierto, no toda representación de K aparece en la representación tau. Algunas son ceros acá, la mayoría, pero algunas no. Entonces, si no es cero, cabe pensar en la proyección de b-tau en el WPi. Y pensar en la siguiente función. A cada G le asigno el producto de la proyección P sub pi por tau G por P sub pi. Esta es la composición de tres automorfismos del espacio de pi. Esta función es lo que se llama la función esférica asociada a la representación tau de G de K tipo pi. En el caso de los polinomios de Legendre, el grupo G era SO3, el grupo K era SO2. Las representaciones, este se llama el dual del grupo G. Las representaciones irreducibles de G están parametrizadas por los enteros no negativos. Para cada n hay una representación irreducible de tau sub n, mientras que en K las representaciones de SO2 están parametrizadas por Z, por los enteros. Y son representaciones de dimensión 1 dadas por la función, la j-ésima representación es E a la I tita J. La descomposición en componentes isotípicas de la enésima representación de G es la suma directa de las j-ésimas con J que varía entre menos n y n. Es decir, hay 2n más 1 sumándose. Si observamos que cuando J es 0, siempre aparece la componente WC en cualquier n. Es decir, podemos pensar en la esférica asociada a tau sub n al K tipo 0 y en este caso, como este K tipo tiene dimensión 1, es una función escalar. Y oh sorpresa, bueno, este es exactamente el P sub n, polinomio de Legendre, valuado en el coseno de la colatitud del punto Gn. Entonces, como ustedes ven, hay una relación muy estrecha entre estos polinomios de Legendre y representaciones de grupo. Esto va mucho más allá de los polinomios de Legendre. Fue Elie Cartan quien se dio cuenta y estableció esta conexión entre muchísimas funciones especiales y la teoría de representaciones de grupos. Muchísimas propiedades
que la tenían diversas familias de polinomios ortogonales o de funciones especiales, quedan ahora entendidas a partir de Cartan en un marco teórico muy sólido, digamos. Antes aparecían como curiosidades de las distintas familias de funciones especiales. Ahora pasamos a considerar un caso particular. El grupo G, el grupo compacto G, va a ser el grupo unitario de matrices n+1 por n+1. Recuerdo que una matriz unitaria es una matriz que multiplicada por la adjunta da la identidad. Una matriz multiplicada por la identidad es lo que se llama matriz unitaria. Esto se generaliza en espacio de Hilbert a la noción de operador unitario, ¿no? Acá estamos en una situación mucho más concreta. Y como grupo K vamos a considerar el grupo unitario, UN, pensado como subgrupo de UN+1, colocado en el UN, son matrices n por n que las ubicamos a la izquierda arriba, dentro de la matriz n+1, y completamos la matriz con ceros en la columna, ceros en la última fila y un unito en el rincón de abajo a la derecha. Así pensamos a UN como subgrupo de G. Bueno, las representaciones de G están parametrizadas ahora por n+1 uplas de enteros. Estos son enteros que satisfacen esta condición. El M1 es mayor o igual que el M2, etcétera, mayor o igual que el N+1. El K, por ser de la misma naturaleza, está parametrizado por n uplas de enteros que satisfacen eso. La descomposición en componentes isotípicas de la representación Vm, de parámetro M, ese M en negritas, es la suma directa de las representaciones de parámetro K, representaciones del grupo K, con parámetro K, que satisfacen esta condición. El MI es mayor o igual que el K sub I, y el K sub I es mayor o igual que el MI+1. Es decir, el K sub I de acá se mete exactamente entre el MI y el MI+1. Es decir, eso decimos que la M upla entrelaza la K upla, se encaja ahí. Así que es muy concreta la descomposición. El conjunto de representaciones de G que entrelazan una dada representación de K, M1 mayor o igual que K1, mayor o igual que M2, etc., es lo que se llama el dual K esférico de G. Ese es el dual K esférico, es un cierto subconjunto de G sombrero. Entonces, ocurre que el conjunto de todas las funciones esféricas irreducibles de G de un K tipo fijo son exactamente las phi mk con m en el dual K esférico de G. Así que tenemos un control muy grande de cuáles son las funciones esféricas de nuestro grupo UN+1 de un dado K tipo. Por cierto, acá esto es un resumen, es un trabajo que ha llevado a la matemática muchos años. Acá sobresalen matemáticos como bueno, Élie Cartan, que ya mencioné, Hermann Weyl, más recientemente Harichandra, etc. Grandes matemáticos se han dedicado a estas cosas. Ahora vamos a describir qué es el producto tensorial de una representación M de G, recuerdo es UN+1, por lo que se llama la representación estándar Cn+1 de el UN+1. El UN+1 actúa naturalmente sobre vectores de números complejos de longitud n+1, simplemente por multiplicación. Una matriz n+1
por n más 1 multiplica un vector de una columna y n más 1 filas. Entonces, acá estamos multiplicando dos representaciones y esta es una representación de G que no es irreducible, pero se parte en una suma directa de irreducibles. Entonces, es una cosa interesante saber cuáles son los sumandos que aparecen acá. Bueno, la descripción en este caso es muy simple. Aparece la representación m más e1, acá e1 y n más 1 es la base canónica de ese n más 1, es decir, al m le sumo un 1 en la primera coordenada, o le sumo un 1 en la segunda, o le sumo un 1 en la última. Si hacemos lo propio con la representación dual de la estándar, esa estrellita es la dual, bueno, la descomposición es similar, pero en vez de sumar 1, se le resta 1 en cada coordenada. Bueno, esto nos lleva, esta descomposición nos lleva a probar la siguiente fórmula. Si uno multiplica la función esférica esta, fije, es la asociada a la representación enésima de G, pero de K tipo C. Acá quizás no fue buena idea simplificar la notación, pero acá debería haber aparecido un n, 0. Pero bueno, esta es una función escalar, esférica escalar. Si uno hace este producto, obtiene esta combinación lineal de este producto en esféricas. Acá aparece m más i, que digamos, se corresponde a esta suma directa. Y aparecen ciertos coeficientes acá, la combinación, que están descritos acá abajo. El a sub i, nos vamos a detener un momento aquí en esta fórmula, es el cociente del producto, j varía de 1 a n, estoy describiendo el iésimo a, y ahí se hace kj menos mi menos j más i menos 1. Multiplico todo eso, j de 1 a n, y divido por mj menos mi menos j más i con j distinto de i. Para los bj, una cosa parecida. Como ustedes advertirán, estas son cosas que no se adivinan de una, ¿no? Y, por cierto, esto está en la literatura. Acá la escuela rusa de Genfam es la que ha contribuido muchísimo para esto. En particular, una referencia muy buena es un libro de Vilenkin. Bueno, ahora observamos lo siguiente. El grupo UN más 1, nuestro grupo G, tiene esta interesante descomposición de Cartan. Todo elemento de G se puede obtener como un producto de un elemento en K, el UN, un elemento en el grupo A y otro elemento de UN. El grupo A consiste de todas estas rotaciones. Estas son matrices de n más 1 por n más 1, donde las cuatro esquinas tiene, digamos, la rotación tita, y en el medio tiene un bloque, la identidad de dimensión n menos 1. Esta es una interesante descomposición de cualquier matriz unitaria n más 1 por n más 1. Las funciones esféricas tienen esta propiedad. Si uno la calcula en el producto de un K1 por un A de tita por un K2, resulta que es el producto de la representación de K, la pi sub K en K1, por la esférica evaluada en la tita por pi K en K2. Como nosotros estamos fijando el K-tipo, entonces la función esférica de un dado K-tipo fijo está determinada por su restricción al subgrupo A de tita, es decir, a este grupo que no es otra cosa que un SO2. Entonces, toda la información sobre la función esférica está codificada, digamos, en esta función de una variable X, tiene el índice MK, que es phi mk en A de tita, ¿no? Donde el tita
hemos cambiado la variable θ por x mediante este cambio de variable. X igual al coseno cuadrado de θ. Los intervalos, las variables son 0 pi sobre 2 y 0,1 para la x. Con estas funciones y bastante de sudor, lágrimas y suerte, uno construye una sucesión de polinomios ortogonales matriciales. No es fácil construir una sucesión de polinomios matriciales ortogonales, y sobre todo que no sea caprichosa, que no sea cualquiera, sino que tenga después propiedades. Esto, digamos, la matemática usualmente lo garantiza cuando uno trabaja y viene dentro de una teoría más general, una teoría robusta. No es una cosa que me senté yo con un amigo y me puse a garabatear una función. Eso, en general, la matemática muestra que no tiene mucho futuro, ¿no? Lo que en general tiene futuro es cuando uno está trabajando dentro de un marco teórico robusto. Bueno, esta sucesión de polinomios matriciales, no voy a decir cómo se construye, pero digamos, las matrices tienen la dimensión de la matriz es la cardinalidad de este conjunto de n-1 uplas. Estas son n-1 uplas de enteros R sub i que están acotadas por un lado mayor o igual que 0, por el otro menor o igual que el k sub i menos k i más 1. Y esta sucesión que uno construye es ortogonal con respecto a un peso matricial que uno exhibe explícitamente con el soporte del intervalo cerrado 0,1 y que viene derivado de lo que se llama la medida de Haar del grupo K. La relación de recurrencia de tres términos que satisface esta sucesión construida a partir de las funciones esféricas, sabemos que existe, pero acá sabemos calcular AL, BL y CL. Si ustedes recuerdan, esos coeficientes A sub i y B sub i son los que intervienen en la construcción de estos coeficientes. Y, oh sorpresa, esta matriz que describe la relación de tres términos es tridiagonal, nada más que en bloques. Cada uno de estos son bloques, matrices L por L. Y, oh sorpresa, esta matriz es estocástica. Eso es una cosa que cuando uno descubre eso se pone contento y celebra por lo menos con una cerveza, ¿no? Honestamente, no está claro de por qué tiene que ser estocástica, pero bueno, esta es estocástica. En general, en el trabajo matemático son la mayor parte del tiempo uno está muy triste, afligido, que se queja de todo, porque nada sale, pero hay momentos de gran alegría, y que eso realmente justifica dedicarse a la investigación matemática. Bueno, así como vimos con los polinomios de Legendre, ¿por qué no pensar en una caminata aleatoria asociada a esta matriz que ha surgido aquí muy concreta, M? Bueno, entonces uno tiene que imaginar una caminata aleatoria. La caminata aleatoria está claro que tiene que ser en este conjunto de M uplas que forman el dual K esférico, eso está claro. La matriz de transición de la cadena de Markov correspondiente, queremos que sea esa matriz estocástica M. Pero bueno, cuando uno se pone a pensar en cómo imaginar un experimento, ¿no?, aleatorio que me describa esta matriz estocástica, no es tan sencillo.
¿Está bien? En el caso de los polinomios de Legendre poníamos n más 1 bolitas blancas y n bolitas rojas y teníamos el experimento aleatorio necesario. En este caso no es tan fácil. Entonces, la primera simplificación que se nos ocurrió es ver si no teníamos suerte de factorizar estas matrices estocásticas en dos matrices estocásticas más sencillas. Y sí, tuvimos suerte. Entonces, esta matriz, les recuerdo, era tridiagonal. Estas dos son más sencillas porque son bidiagonales. Esta es bidiagonal superior, esta es bidiagonal inferior. Y entonces, si uno construye un procedimiento aleatorio que me describa cada una de estas, tengo un procedimiento aleatorio para la matriz F. Simplemente realizo uno primero y después realizo el otro a continuación. Bueno, entonces hacia allá vamos. Entonces tendríamos las correspondientes caminatas aleatorias, serían dos ahora, una correspondiente a uno de los factores que llamamos la caminata W1 y la otra la W2. Entonces, la W1 nos llevaría del estado M del sistema en el M más E sub I. E sub I, recuerdo que es simplemente sumar 1 en la coordenada y. ¿Con qué probabilidad? Con la probabilidad dada por ese producto, ese cociente de productos A sub I que habíamos introducido. Y la W2 es parecida, pero correspondiente con probabilidad B sub I. Miremos de nuevo. Yo quería mostrarles los productos, a ver si... Esto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes los coeficientes que están en juego acá son estos productos? Por cierto, el N, recuerden ustedes, es una tontera, pero el N puede ser 1, 2, 3, pero también puede ser 10 a la 170 millones. Es decir, está claro que no podemos ir de a uno, ¿no es cierto? O pretender de hacer algo con una computadora, porque esto hay que generar esto para cualquier N, ¿no? Para cualquier N. Bueno, entonces, si particularizamos la situación para N igual a 2, es decir, estamos hablando del grupo U3, cociente U2, las fórmulas S, esos productos, se simplifican y tenemos dos factores arriba, dos factores abajo, etc. Los M1, M2, M3 que están acá son las coordenadas del M y el K1 y K2 son las coordenadas de K. Entonces, el procedimiento que encontramos es el siguiente. En verdad, con una urna no se nos ocurre cómo hacer, ¿no? Entonces empezamos con dos urnas, B1 y B2. En la urna BJ ponemos M sub J menos K sub J más 1 bolitas de color, digamos, CJ. Y KJ menos MJ más 1 de color DJ. Es decir, en la urna B1 ponemos M1 menos K1 más 1 bolitas de color C1 y K1 menos M2 de color D1. Lo hacemos con B1 y con B2. Pero luego agregamos una urna, la tercera urna, que denotamos B1 unión B2. Y simplemente la tercera urna tiene la composición de lo que tiene B1 más lo que tiene B2. Agarramos, ¿no? Las bolitas de color C1 que tiene B1 las ponemos también en la urna, en la tercera, las de D1, las de C2 y las de D2. Así que tenemos allí tres obras. Y realizamos tres experimentos consecutivos.
Tomamos al azar una bolita de B1, por cierto, pensamos que la probabilidad de extracción de una bolita es la misma, ¿no es cierto? Las bolitas son todas iguales, etc. Tomamos al azar una bolita de B1, registramos su color, C1, D1, como primera letra de una palabra de 3 letras. Si vamos a formar palabras de 3 letras. De la urna B1 sacamos una bolita de un cierto color y escribimos el color C1. Y nos volvemos a la urna B1. Luego sacamos de la urna B2 al azar una bolita que puede ser de color C2 o D2 y la ponemos como segunda letra de la palabra que comenzamos a escribir en el paso anterior. Retomamos la bolita a la urna. Y la tercera etapa, sacamos de la urna B1 unión B2, que allí los colores que podemos sacar son 4, son C1, D1, C2 o D2. Y la colocamos como última letra de nuestra palabra. ¿Sí? Entonces, el experimento consiste en armar una palabra de 3 letras siguiendo estas reglas. El total de palabras que podemos obtener es, bueno, tenemos 2 posibilidades para la primera letra, 2 posibilidades para la segunda, 4 para la tercera. Es decir, hay 16 resultados posibles de un experimento. Ahora, lo que es fundamental es decidir cuál de los valores M1, M2 y M3 será incrementado en una unidad como resultado de nuestro experimento. Sí, yo tengo que saber cuándo me voy a mover en una unidad en la dirección de la primera coordenada o de la segunda, o sí, o de la n más 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, al conjunto de resultados posibles, que dijimos que eran 16 resultados posibles, los vamos a partir en 3 subconjuntos, que denotamos S1, 3, S2, 3, S3, 3. Mantengo el 3S porque recuerden que esto no pretende generalizarlo para N. Acá el N, en este caso, es 2. Queremos hacer para cualquier N. Les digo desde ya que para cualquier N más 1, para tranquilizarlos, no lo vamos a hacer. Y el número de urnas, que acá eran 3, es N por N más 1 sobre 2. Es decir, eso comienza a crecer. Entonces, describimos ahora cuáles son los subconjuntos, esto, SJ3. Esto va a ser definido por un proceso de crecimiento, que acá no lo vamos a ver mucho, a partir de los subconjuntos definidos en la etapa anterior. Esto es para poder aprovecharnos de que estos grupos UN más 1 no están sueltos, sino están en una sucesión natural que nos va a permitir, para generalizar esto cualquier N, hacer una descripción inductiva. Si uno quiere agarrar esto, el U7, y hacer un U7 solo, muere. Pero hay que aprovecharse que el U7 está dentro de parientes, el U1, el U2, etc. Bueno, pero en este caso, la etapa anterior corresponde a N igual 1, que corresponde al grupo U2, y en este caso tendríamos solamente una urna con bolitas de 2 colores, o C1 o D1. Y la partición del conjunto S2 es muy sencilla. Las palabras tienen una sola letra que puede ser o C1 o D1. Entonces ponemos en S1, 2 la palabra C1, en S2, 2 la palabra D1. Eso es demasiado trivial. Pero el proceso de crecimiento es el que acá hacemos. El S1-3 tiene las palabras que comienzan con C1, que es este, ¿no? Y la última letra no es D2. Primera letra C1,
última letra no es D2. Recuerden que la última letra había 4 letras posibles, de la U1, B1 y B2. Pero decimos, no es D2. Y entonces las palabras son estas. C1 tiene la primera letra, está acá, hay 6 palabras. La segunda letra es arbitraria, no ponemos ninguna restricción, puede ser C2 o puede ser D2. Y la tercera letra no puede ser D2, así que o S1, o L1, o S2. C1, D1, D2. Ese sería el primer subconjunto, S1, 3. Con S2, 3 hacemos algo parecido. Ponemos las palabras que comienzan con D1, no C1, sino D1, la otra letra posible. Y la segunda letra ahora no es D2. La tercera letra es arbitraria. Entonces tenemos D1, 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 D1 como primera letra. Como segunda letra no tiene que ser D2. Pero en la urna D2, la letra que no es D2 es C2. Hay solo 2 letras. C2, 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 C2. Y la última letra es cualquiera. C1, D1, C2, D2. Bueno, un minuto de reflexión muestra que esto realmente, todas las palabras posibles están en uno de estos dos conjuntos y estos conjuntos no se interceptan. Es decir, es una verdadera partición la que hemos logrado. Bueno, acá está la descripción de S33. La de S33 es así. Es la unión de palabras de distintas formas. Las primeras empiezan con C1 y la última letra es D2. La primera es C1 y la última es D2. Entonces, las pasadas posibles son las que tienen C2 o D2 en el medio. Y esta última comienzan con D1 y la segunda letra es D2. Entonces, la última letra es C1, D1, C2 o D2. Bueno, esos son los 3 conjuntos. Bueno, ahora hay que ver, de calcular la probabilidad, ¿no es cierto?, de que nuestro experimento nos arroje una palabra del conjunto de S1 o S2 o de S3. Y lo que pretendemos es que haber hecho nuestro diseño de tal suerte que sacar una palabra en S1 tenga la probabilidad a sub 1 y a sub 2 y a sub 3. Y ahí nos vamos a casa contentos. Bueno, si uno repasa un minutito la construcción, es fácil verificar que efectivamente eso es lo que ocurre. Invito a aquellos que les guste jugar con probabilidades y combinatorias, que se sienten y hagan el ejercicio que es muy sencillo. Y bueno, la probabilidad de que el experimento dé una palabra del S3 es un poquito más complicada de calcular, es la suma de 2 probabilidades. Y bueno, aunque esta suma de esta forma, ¿no? Ustedes saben que sumar fracciones en general no da una fracción, ¿no? Tiene que ocurrir ciertos milagros, ¿no? La suma de 2 fracciones en general tiene una expresión fea, digamos, ¿no? En este caso, la suma da exactamente lo que uno quiere, que es A3MK. Bueno, aún esta suma elemental, si uno se pone, le va a llegar un ratito hasta que hace la cuenta bien y no se equivoca, etc. Entonces, estamos listos para dar la consigna para cambiar el estado M del sistema en una unidad de tiempo. Un resultado que pertenezca a la clase SJ nos lleva al nuevo estado M más S sub J. Como referencia está este trabajo del 2013 y bueno, como este final era el que yo
cuando era más joven, veía en todos los films, ¿no? Las películas siempre terminaban the end, y que ahora me parece que eso ya ha cambiado, ¿no? Solamente quería decir que me parece fantástico que impulsemos la interdisciplina, ¿no? Eso me parece que es una cosa realmente de suma actualidad y de un gran valor, ¿no es cierto?, en todos los sentidos. Pero también quiero decirle que deberíamos, los matemáticos, practicar la interdisciplina interna de la matemática, ¿sí? En otras palabras, que los algebristas sepan de probabilidades, que los probabilistas sepan de álgebra. Esto también, la riqueza interior de la matemática es también enorme. La segunda cosa que quiero decir es que es cierto que la matemática muchas veces se ha desarrollado, ¿no es cierto?, por influencia de las aplicaciones, sin problemas de la física, como bien sabemos, o más recientemente de la biología o de la economía, han inspirado desarrollos puramente matemáticos, de gran trascendencia. Pero también es cierto al revés. Muchísimas veces la matemática se ha adelantado a las aplicaciones. Cito dos ejemplos. La invención de las álgebras de Boole se adelantaron muchas décadas a la invención de las computadoras, ¿no? El desarrollo informático en su inicio dependió mucho de la teoría de las álgebras de Boole, que por suerte ya estaba más o menos elaborada. Y más recientemente, lo que se llama en análisis la transformada de Radon, fue estudiada por Radon hace 100 años, digamos, y encontró su aplicación cuando la tecnología desarrolló, ¿no es cierto?, la electrónica y la computación, etcétera, permitieron la fabricación del primer tomógrafo computado. El proceso de reconstrucción de la imagen en un tomógrafo tiene como su núcleo principal la transformada de Radon. Bueno, muchísimas gracias.